Pues Peter, te dejo aquí con los Muy bien. asistentes, con tu presentación de pinturas con valor añadido, pinturas minerales de silicato, fotocatalíticas y termorreflectantes, que es el título de tu ponencia. Ahí Pues está. venga, adelante. Fantástico. Pues muchísimas gracias por invitarnos. Para empezar la presentación, voy a hacer un pequeño repaso sobre las características generales de lo que es la tecnología de silicato. Estamos hablando de una técnica de pintura que nace en Centro Europa a finales del siglo XIX. En un principio no como pintura de fachada para blanquear, sino como un material específico para artistas, para realizar murales artísticos en exteriores en unas climatologías muy severas donde las técnicas mediterráneas como el fresco de Carl no aguantaban, no daban la durabilidad que la gente pide a un trabajo artístico. Es decir, en el siglo XIX, que una simple pintura lisa en fachada durase más o menos, creo que no les importaba demasiado, pero el arte siempre ha estado concebido como para la eternidad y sí puede ser un poquito más. Entonces, en este contexto nace la pintura de silicato, la técnica de silicato. Lo que vemos aquí es un ejemplo de esa primera época en Suiza. Esta fachada lleva aguantando el clima alpino ahora casi 130 años ya. Y los trabajos que veis todavía son los trabajos originales, simplemente se le ha hecho, por supuesto, un mantenimiento y unas restauraciones muy puntuales. Una durabilidad de más de un siglo en una pintura de fachada es más que asombroso. Entonces, es importante saber a qué se debe esta extraordinaria durabilidad. Se debe a una pintura de una composición completamente mineral, donde el aglutinante, es decir, lo que hace la unión tanto de los componentes de la pintura entre sí como también, sobre todo, la unión al soporte, no es mediante una resina como las pinturas convencionales, sino es a base de una reacción química del silicato potásico líquido con los componentes del mortero. Y la segunda explicación de por qué un silicato en exteriores tiene tanta durabilidad es cómo se comporta en relación con la humedad. Tenemos los dos conceptos claros, lo que es la protección a la entrada de agua líquida, es decir, el grado de hidrofugación de una pintura, y por otro lado el concepto transpirabilidad, dejar salir la humedad en forma de vapor, la humedad del soporte. Ambos conceptos están definidos en una norma europea, que es la IN 1062, y esta norma clasifica los materiales en tres categorías. En cuanto a, ellos lo llaman al revés de cómo solemos utilizarlo en el lenguaje normal. En vez de hablar del grado de hidrofugación, hablan de la permeabilidad al agua líquida. Ahí hay que decir que los materiales nuestros son de los materiales poco permeables al agua líquida, es decir, muy hidrófugos. La cantidad de agua que deja entrar a través de la capa de pintura es muy baja. Es decir, está perfectamente al nivel de una pintura filmógena de buena calidad. Pero el punto sobre todo importante en el comportamiento a largo plazo es la otra parte, que es la transpirabilidad, o en la norma, otra vez al revés, la permeabilidad al vapor de agua. Las pinturas minerales, al ser pinturas que no forman una película superficial, sino ser microporosas, son las pinturas que consiguen mayor grado de transpirabilidad. Este máximo grado de transpirabilidad en una norma que se establece para cualquier tipo de pinturas de fachada dice que es muy transpirable todo aquello que deja salir en 24 horas más de 150 gramos de vapor de agua por metro cuadrado pintado. En comparación, las pinturas nuestras andan por los 2000 gramos metro cuadrado día.
Es decir, este grado de permeabilidad no tiene nada que ver con ningún tipo de pinturas convencionales, ni con acrílicas, ni con siloxánicas, ni con nada de todo esto. Realmente estamos jugando en una liga diferente. ¿Qué ocurre cuando esta gestión de la humedad no funciona adecuadamente? Podemos encontrar básicamente estas dos patologías. O bien, a la izquierda, un paramento perfectamente húmedo, o sea, continuamente húmedo, se puede decir, y además con componentes orgánicos en su composición que sirven de alimento para los microorganismos, con lo cual estos proliferan con el paso del tiempo. O por otro lado, una acumulación de agua detrás de la capa de pintura, es decir, entre el soporte y la pintura, que acaba formando bolsas y estas bolsas al cabo de un tiempo acaban cayendo por su propio peso, formando estas patologías bastante severas. Nuestro origen, como hemos visto al principio, está muy vinculado al arte. Por tanto, para nosotros, un aspecto fundamental en los materiales es emplear exclusivamente pigmentos totalmente estables a la luz. Es decir, que con el paso de los años a la intemperie, el color no se altere por acción de los rayos ultravioletas. Las pinturas de silicato de por sí son pinturas muy limpias, es decir, no acumulan polvo ni por cargas electroestáticas. Es decir, una resina orgánica atrae el polvo, que luego con la temperatura del sol en una cara sur, una cara oeste, la resina se ablanda, con lo cual la partícula de suciedad queda incrustada en la capa de revestimiento. Es decir, que tampoco una pintura mineral es termoplástica, con lo cual a la hora de un repintado posterior también la limpieza de la suciedad que pueda haber es mucho más fácil, porque ya buena parte de esta suciedad simplemente queda suelta encima de la pintura y la próxima lluvia la vuelve a eliminar. De esa forma se consigue una limpieza de la fachada a muy largo plazo. Un aspecto quizás más relacionado con interiores, aunque también en fachadas, es el comportamiento al fuego. Mientras que una resina en exposición al fuego, lo que veis aquí a la izquierda, esto es la lanza de un soplete, una resina empieza a arder, mientras que una pintura mineral no es afectada por los efectos del fuego. Es decir, tenemos aquí una clasificación A2S1 de 0. Y sobre todo importante que en el caso de un incendio la pintura de las paredes no contribuye a que se concentren en la superficie afectada gases tóxicos. La limitación que ha tenido la pintura de silicato históricamente ha sido que siempre pedía obligatoriamente un soporte mineral donde ser aplicado. Es decir, se pintaba sobre todo sobre revocos, también sobre hormigón, nuevo o antiguo pero sin tratar, sobre piedras porosas o también sobre ladrillo, por ejemplo, o materiales más modernos como pueden ser el fibrocemento. Siempre pedíamos un soporte mineral para poder aplicar una pintura de silicato encima como soporte válido. Keim, a diferencia de otros fabricantes que ofrecen silicato, solamente hace este tipo de pinturas. En todos sus 140 años de historia, nunca se han diversificado y nunca han ampliado la gama a otro tipo de pinturas. Siempre nos hemos centrado exclusivamente en la tecnología de silicato, y esto significa que había que innovar, adaptarse a nuevos materiales que aparecían en el mercado, los morteros prefabricados, por ejemplo, materiales aditivados, adaptarse, especializarse en diferentes tipos de soporte. No es exactamente lo mismo la aplicación sobre un hormigón que sobre un revoco o sobre un ladrillo. Cada material tiene sus características. Y ante la explosión, casi diría,
de las pinturas orgánicas, de las pinturas filmógenas, acrílicas, etcétera, Kane necesitaba una respuesta para poder trabajar también sobre este tipo de soporte. Por esto, a principios de este siglo XXI se ha dado un salto cualitativo muy importante, que es el desarrollo de las pinturas basadas en sol-silicato. Sol-silicato es una pintura que emplea, aparte del silicato potásico que se utilizaba históricamente, un segundo ligante mineral, que es el sol de sílice. Verás la fórmula química, lo que falta aquí es la K de la potasa. Esta combinación de dos ligantes minerales permite la aplicación directa de una pintura mineral también encima de un soporte ya pintado con una pintura orgánica. Y de paso, el sol silicato también ofrece mejoras a la hora de la puesta en obra. El silicato históricamente tiene fama de ser un material bastante puñetero para el aplicador y bastante exigente en cuanto a la calidad de la aplicación. La tecnología del sol silicato mantiene las mismas propiedades que hemos hablado antes, pero facilita la puesta en obra y abre un campo de aplicación completamente nuevo, como son las pinturas sin mortero acrílico. Empezamos con lo que realmente es el tema de la ponencia de hoy. El primer material que os quiero presentar es la pintura fotocatalítica. En nuestro caso es Kane Soldalite ME. La fotocatálisis es una idea o una línea de investigación que nace en Japón en un principio para mejorar la autolimpieza de vidrio, sobre todo si pensamos en rascacielos con fachada de vidrio. El coste de mantenimiento de estos cristales era un coste muy importante porque el vidrio se tiene que limpiar muy a menudo. Y ahí se buscaba una solución para reducir la concentración de suciedad en la superficie. Aparte de esto, en el campo nuestro, la fotocatálisis aporta grandes ventajas respecto a la contaminación ambiental, en el sentido de que es capaz de descomponer sustancias contaminantes del aire. Y toda Europa, los que vivimos en Barcelona o en Madrid o en grandes capitales, lo sabemos especialmente, las restricciones de tráfico se hacen para reducir la concentración, sobre todo en óxidos de nitrógeno, y ahí la fotocatálisis puede jugar un papel interesante. En este caso se utiliza unas nanopartículas de dióxido de titanio que son capaces de actuar como fotocatalizadores. ¿Esto cómo funciona? Estos poliedros que veis aquí serían estos fotocatalizadores de dióxido de titanio que están incorporados dentro de la pintura. Ahí tenemos un oxígeno libre en superficie, es decir, con acceso directo a la luz solar. Cuando un contaminante se deposita encima de esta superficie pintada, un contaminante orgánico, produce una activación de los átomos de oxígeno a través del fotocatalizador, y la energía que coge el oxígeno es capaz de oxidar el contaminante, la partícula que se ha depositado en la superficie. Igual que el catalizador en el coche, el propio fotocatalizador no se degrada por este trabajo, lo hace sin que sufra un desgaste. Es decir, que mientras tengamos vida útil de la propia pintura, también tenemos en funcionamiento este proceso fotocatalítico. En esta descomposición o degradación del contaminante, lo que se forma en un exterior son nitratos. Los nitratos son una sal muy soluble
deposita en la superficie de fachada y en el, o sea, por efecto de la lluvia, estas sustancias luego son lavadas de la fachada, con lo cual el fotocatalizador ya queda otra vez limpio y puede seguir funcionando a pleno rendimiento. El proceso así muy resumidito de qué es la fotocatálisis. Cuando la queremos aprovechar para reducir la contaminación atmosférica, que se debe sobre todo al tráfico rodado, de entrada es interesante buscar la cercanía a la fuente de emisión. Por eso se han hecho toda una serie de trabajos en proyectos de investigación a nivel de infraestructuras en lugares donde se concentran estas emisiones de óxido de nitrógeno. Un ejemplo en Holanda, en una entrada de un túnel. O aquí otro ejemplo en un muro de protección al ruido. Se han colocado unas jaulas llenas de piezas de lava que tienen una gran superficie específica. Estas piezas de lava están pintadas con pintura fotocatalítica y por detrás se colocaban unos sensores de medición de concentración de óxidos de nitrógeno y se conseguía una reducción aproximadamente de un 20% en comparación con las zonas de lava no tratada. Estos son proyectos a veces europeos, a veces municipales, de investigación y de comprobación hasta qué punto llega esta eficiencia fotocatalítica. Son ensayos en condiciones reales. Las condiciones reales son interesantes, quizás incluso más interesantes que los ensayos en laboratorio, porque se sacan conclusiones a largo plazo. Los ensayos de laboratorio siempre son muy restringidos en el tiempo. Lo que veis aquí es una pequeña parte de los ensayos a la intemperie que se están realizando en nuestra fábrica en Alemania. Todas estas piezas llevan entre 10 o 15 años en el exterior. Ahí vamos a ver otra cosa interesante. Aquí hemos mirado no la parte de descontaminación, sino el aspecto de autolimpieza. Se ha comparado la pintura fotocatalítica con dos productos no fotocatalíticos, pero que se venden en el mercado como especialmente limpias o autolimpiantes. Han pasado 5 años, así en la foto a lo mejor no veis gran cosa. Aquí vemos imágenes simplemente con una lupa, con unos 10 aumentos, y veis que especialmente en la muestra de la derecha, también en la del medio, en menor grado, empiezan a aparecer unas pequeñas esporas de microorganismos. Lo veis aquí prácticamente en toda la superficie, mientras que la fotocatálisis ha conseguido descomponer todas estas esporas, es decir, que no han podido proliferar. Las fotos son después de 5 años, han pasado más, no son fotos muy actuales. Ahora mismo estas mismas piezas llevan 12 años y veis que una vez se inicia la proliferación, la cosa se va poniendo peor a marchar forzada. Es decir, esta pieza de la derecha, que corresponde a la tercera foto de la diapositiva anterior, está completamente degradada. En la pieza fotocatalítica se ve un mínimo ataque justo aquí en el borde. Es decir, que estas son piezas expuestas sin ningún tipo de protección constructiva. Es decir, el grado de autolimpieza, sobre todo a largo plazo, es muy, muy importante. Nosotros en España hemos empezado la andadura con materiales fotocatalíticas en el año 2010. La primera obra que hicimos en el centro de Málaga, al cabo de 10 años sigue estando exactamente igual.
caso es curioso, es una rehabilitación de una iglesia. Aquí se tenían que mantener los colores históricos del edificio, un color crema que se fabricó con pintura fotocatalítica, mientras que las esquinas, en este rojo puro, no se pueden realizar, no se puede fabricar este tono en pintura fotocatalítica por el hecho de que en el rojo puro no entra el dióxido de titanio, que necesitamos como fotocatalizador. Por tanto, aquí hay una combinación entre la pintura normal de sol silicato en rojo y la fotocatalítica en este tono crema. Otro ejemplo en la zona del Estrecho, en San Roque. San Roque es un pueblo con unas condiciones climáticas muy difíciles. Por un lado está muy cerca del mar, el edificio está a unos 2 kilómetros, y por otro lado estamos en un clima industrial. Hay una gran refinería, un gran complejo petroquímico en San Roque, con muchas protestas vecinales. El ayuntamiento buscaba para estas viviendas de protección oficial, que son de alquiler, un material económico en el mantenimiento, y el hecho de la versión fotocatalítica de esta pintura les permitió un plus adicional políticamente muy correcto, en el sentido de ayudar a disminuir la concentración de contaminantes atmosféricos en la cercanía de este complejo petroquímico. También lleva ahora unos 8 años hecho. Aquí veis una foto actual, es decir, sigue funcionando a pleno rendimiento. Otro ejemplo de Málaga, una rehabilitación integral del edificio de sindicatos, también con acabado fotocatalítico. Aquí tenemos una de las arterias principales de Málaga que pasa por delante. O otro ejemplo en Madrid, rehabilitación de 2 edificios de hoteles en la Gran Vía. De esta obra nos sentimos especialmente orgullosos. Este edificio Lucía, que se llama, de la Universidad de Valladolid, está considerado el segundo edificio más sostenible de todo el planeta, y aquí se ha optado, aparte de muchas otras innovaciones, se ha optado por un acabado exterior con pintura fotocatalítica. Unas mansiones en la zona también de Marbella. Aquí el cliente le preocupaba sobre todo el tema de la autolimpieza, el tema de un mantenimiento con muy largos intervalos, es decir, la durabilidad, y el aspecto elegante que deja una pintura mineral totalmente mate. La fotocatálisis es un procedimiento, un proceso muy interesante. Estamos hablando de nanotecnología. Lo nano es algo que no se puede ver en directo, solamente se pueden ver sus efectos. Por eso el tema fotocatalítico también es un bombón para cualquier departamento de marketing de cualquier fabricante. Hay que decir que hay muchos productos en el mercado que resaltan mucho el aspecto de que mi pintura es fotocatalítica, pero que no te indican en su documentación qué más lleva la pintura aparte del fotocatalizador. Es decir, que nos podemos encontrar con pinturas acrílicas fotocatalíticas. En el caso de una pintura acrílica, la resina, la que hace la adherencia y la que aglutina todos los componentes de la pintura, es una sustancia orgánica. Por eso aquí tenemos una pintura, si es fotocatalítica, una pintura que se hace el harakiri, ella misma. Por tanto, si en estas pinturas solo nos podemos encontrar 2 opciones, o bien realmente es una pintura fotocatalítica, es decir, contribuye a este proceso de descontaminación, pero entonces tendrá una vida útil muy limitada por este efecto autodestructor.
o bien si la pintura como pintura perdura en el tiempo, su efectividad fotocatalítica no será muy grande. Es decir, necesitamos, para podernos aprovechar de la técnica de la fotocatálisis a largo plazo, sin tener que pagar un sobrecoste de mantenimiento que iría en detrimento de todos los aspectos de sostenibilidad que en un principio buscábamos, nos tenemos que ir obligatoriamente a una pintura mineral para que el ligante no sufra. Hasta aquí la explicación teórica. Esto se puede comprobar en los ensayos, el ensayo de entizamiento o del galeo de la pintura. Aquí veis una placa pintada con un paño de seda. Se le ejerce una presión y un frote. Y entonces vemos, después de tan solo un año de la pintura aplicada, vemos el grado de caleo. Aquí vemos la pintura nuestra, la Soldalite ME. Aquí vemos el otro extremo, una pintura siloxánica, es decir, un derivado de la pintura acrílica, que después de un año presenta un caleo muy importante. El blanco es la pintura aplicada que se ha desprendido en este ensayo. Esta de aquí será seguramente una pintura mineral, pero quizás no tan bien formulada. ¿Qué nos aporta la versión fotocatalítica de una pintura de sol silicato? Nos aporta todas las prestaciones de un silicato normal y corriente, es decir, una enorme durabilidad, una estética muy mineral, muy natural, muy mate. Nos aporta, por tanto, un largo plazo de mantenimiento, una estabilidad de color, y durante todo este largo tiempo de vida útil de la pintura, el aprovechamiento de este efecto fotocatalítico, ya sea por cuestiones de descontaminación o por cuestiones de limpieza. Lo que yo creo que es lo más resaltable en el concepto de la fotocatálisis, cuando miramos las iniciativas de aprovechamiento de la fotocatálisis a diferentes niveles, también en mobiliario urbano, en pavimentos, etcétera, siempre se busca, siempre el promotor van a ser los ayuntamientos o las empresas de carreteras, etcétera, pero aquí tenemos la posibilidad de incorporar a la iniciativa privada en iniciativas de mejora del medio ambiente. Hasta aquí la parte fotocatalítica. La pintura fotocatalítica sobre todo es interesante y ofrece un rendimiento elevado cuando hablamos de colores suaves, de blanco, blancos rotos. Ahora nos vamos al otro extremo, a las pinturas frías o las pinturas termorreflectantes. Derivado del sistema Keim-Soldalit, que se llama Soldalit-Kuli. Todos los países cálidos predomina mucho el color blanco en las fachadas. Eso históricamente puede tener una explicación económica, una explicación de fácil acceso a los recursos, las fachadas encaladas, etc. Pero también tiene un segundo efecto, que es el recalentamiento de la fachada. Cuanto más claro un color, menos calor va a absorber del sol y por tanto menos se va a calentar la superficie exterior del edificio. Aquí tenemos una curva. En la misma fachada aplico un color blanco y la temperatura que me va a coger al mediodía van a ser 45, 48 grados, mientras que si la misma pared la pinto en un color intenso, en un negro, en un rojo intenso, el paramento se me va a poner a una temperatura de 80 grados.
La diferencia entre un color y otro es muy importante, es prácticamente doble. Especialmente cuando hablamos de fachadas revestidas con SATE, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Es decir, un SATE lleva como acabado final un enlucido de muy pocos milímetros que puede sufrir un estrés térmico bastante importante. El recalentamiento puede llevar a que se produzcan fisuras en el revoco final. Por ese motivo, todos los fabricantes de SATES dicen, ojo, no pintes con colores muy intensos, tienen que reflejar un mínimo de luz. Y se establece el límite en un índice de reflexión de 20, superior a 20. En el contexto del SATE se ha utilizado o se ha estudiado este concepto del índice de reflexión un poco más en detalle y se ha visto que lo que me interesa, lo que me importa para este recalentamiento es sobre todo la cantidad de energía solar que absorbe el paramento. Por eso lo que tenemos que mirar no es solamente la luz visible, sino la reflectancia solar total, el valor TSR. En el valor TSR se considera un color seguro en cuanto al tema de fisuración cuando tiene un TSR superior a 25. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos valores? El índice de reflexión de la luz solamente contempla la franja del espectro de luz visible, pero buena parte de la energía que lleva esta luz está con unas longitudes de onda que entran en el infrarrojo, sobre todo el infrarrojo cercano, que es la parte esta de aquí. Y, por tanto, el TSR, la reflectancia solar total, contempla no solamente la luz visible, sino también una pequeña parte del espectro de las ultravioletas y todo el espectro de los infrarrojos. Estos pigmentos especiales que utilizan las pinturas termorreflectantes, es decir, el pigmento es el que no es el mismo que en una pintura convencional, es capaz, por tanto, de reflejar estas radiaciones solares y esta energía que viene con la luz. De esta forma reducir el recalentamiento y las tensiones del enlucido. Y de esta forma podemos, si nos atrevemos, llegar a hacer hasta obras como esta. Un edificio que en una rehabilitación se revistió con un SATE y el cliente estaba enamorado de este color casi negro. Es decir, una contradicción absoluta buscar un SATE y luego un acabado en un color que recalienta toda la fachada del edificio, pero sobre gustos ya sabemos todos que no hay nada escrito y que los hay de muchos tipos. Aquí os voy a enseñar un ensayo que se ha hecho durante el desarrollo de este producto sobre placas de hormigón que se pintaron con diferentes tipos de revestimientos, todas en el mismo color RAL, que es un color similar a la casa que hemos visto. Similar a este. Entonces, en este ensayo se colocaron sensores a diferentes profundidades de la placa de hormigón y como testigo se utilizaba una placa de hormigón sin pintar, por lo tanto con un color mucho más claro. Y los resultados son estos. Y aquí vemos que en superficie, es decir, en una medición de temperatura justo debajo de la capa de pintura a 100 micras o 150 micras de la superficie exterior, si comparamos con el hormigón sin pintar, que es la primera línea, que este valor engaña porque el color de la placa de hormigón es más claro
el color de todas las demás placas. Tenemos aquí 53 grados en el hormigón. Con simplemente el espesor de la pintura en superficie, hemos conseguido casi reducirlo en 10 grados esta temperatura superficial. Si vamos a las profundidades de la placa de hormigón, la diferencia es de 13 grados. Ves que todas las demás pinturas, excepto la última, todas las demás pinturas han contribuido a aumentar la temperatura superficial debido a que el color es más intenso. Y la reducción luego en profundidad existe, pero no llega al grado extremo que permite un silicato. Aquí tenemos lo mismo en otro tipo de gráfico. Los mismos resultados, es decir, tenemos el hormigón sin pintar aquí al final y aquí los resultados de las diferentes pinturas. Y de esta forma podemos realizar fachadas de SATE, evidentemente también otros soportes. En SATE técnicamente es más necesario. Podemos darle vía libre a prácticamente cualquier color en el acabado final de las fachadas. Unas oficinas en Francia o unas casas unifamiliares. Aquí tenemos una fachada en Lugo, que fue nuestra primera experiencia con pintura termorreflectante, cara suroeste, con mucha exposición. O aquí un caso en la Costa del Sol, donde se ha combinado en blanco la pintura crítica y en color intenso, aunque aquí solamente sean pequeñas zonas de SATE, la gran mayoría sobre revoco, sobre fábrica maciza, con acabado termorreflectante. El clima de Andalucía es especialmente interesante trabajarse o prevenir del tema de fisuración de los revocos. Por lo demás, las propiedades, durabilidades, transpirabilidad, estabilidad del color, todo ello no influye en estos valores añadidos que ofrecen estas dos tecnologías. Pues hasta aquí mi presentación y ahora estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis de datos adicionales. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Peter, por vuestra presentación. La verdad que, como todas las que hemos visto durante estas jornadas, pues son muy interesantes, ¿no? Cada uno ha explicado... Cada loco con su tema. Sí, la verdad que sí. Y hemos logrado que sean muy distintas, ¿no? Hayan abarcado pues muchos aspectos muy distintos. Antes hemos tenido las cubiertas, las pinturas, pues las termorreflectantes y las fotocatalíticas, ¿no? Las que fabricáis vosotros. La siguiente es un SATE, con lo cual también estará ligada con lo que has dicho. Y bueno, hemos tenido que algunas preguntas y teníamos alguna apuntada. Yo me he apuntado una, que igual es... Bueno, has hablado principalmente de las pinturas fotocatalíticas, reducen el nivel de contaminación, pueden reducir el nitrógeno, el óxido de nitrógeno, y las termorreflectantes que reducen la temperatura, ¿no?, a que se somete por la radiación solar las fachadas. ¿Existe la combinación? O sea, una pintura termorreflectante fotocatalítica, ¿o son las dos incompatibles? A ver, en una fábrica donde tienes el acceso a las materias primas que entran en una y que entran en otra, teóricamente sería viable. O sea, el fabricante tiene todos los ingredientes a mano. Sí. Pero no tiene mucho sentido
Porque si yo quiero aprovecharme de la fotocatálisis, necesito esta partícula de dióxido de titanio, que es un blanco. Es decir, si yo hago un negro, este negro, el dióxido de titanio no pinta nada. No me va a aportar nada. Le puedo añadir dióxido de titanio en muy pequeñas cantidades, con lo cual el efecto fotocatalítico va a ser mínimo. Por otro lado, si tengo una fachada blanca, no necesito un pigmento específico termorreflectante porque el blanco ya de por sí es un color que mantiene la temperatura baja. Nos lo podríamos plantear en una franja de tonos de intensidad media. Ahí teóricamente sería factible, pero eso ya creo que es muy rizar el rizo. Ya. Creo O sea, yo. las pinturas Igual no, ¿eh? La pintura termorreflectante, por lo tanto, entiendo que tiene sentido en colores más oscuros, cuanto más oscuros más sentido tiene, pero Correcto. en colores claros, incluso siendo claros, hay una diferencia de temperatura a la que alcanza la superficie. Sí. A verla la Sí, hay, sí. lo que es pequeña comparado con el coste que tiene de más la pintura. Correcto. O no. Exacto, o sea, el pigmento termorreflectante es un pigmento de especial calidad o de unas prestaciones adicionales a un pigmento simplemente para dar color. Por tanto, es un pigmento más caro. Y por eso en tonos suaves no tienes la necesidad en principio de buscar este valor añadido. Vale. Otra pregunta. Hemos oído hablar hace unos años de pinturas aislantes, que muchas de ellas incorporan microesferas de materiales distintos. Digo, pues, para separarlas claramente si no tienen nada que ver. Supongo que no tienen mucho que ver, ¿no? Una cosa con la otra. No tiene, a ver, de entrada no tiene nada que ver. Mi forma de ver las cosas, cuando hablamos de un aislante, necesitamos un volumen, necesitamos un espesor. Por eso, en edificación, una cosa son los cohetes y otra cosa es la edificación. Yo creo que en una fachada sobre un revoco, pretender, a lo mejor exagero un poco, pretender, en vez de aplicar un SATE, aplicar 2 manos de pintura para conseguir un efecto similar, me parece muy arriesgado. Vale. De otra parte, habéis visto la diferencia de temperatura en este ensayo comparativo sobre las placas de hormigón. Si yo consigo que a 7 centímetros de profundidad de la placa tengo una temperatura inferior a la que tengo sobre el hormigón sin pintar, siendo este más claro, evidentemente va a entrar a través de toda la sección del fachada, va a entrar menos energía, menos calor al interior del edificio. O sea, de ahí a llamarlo alternativa al SATE hay un paso. Otra pregunta. ¿Qué opinas sobre otros materiales que también durante los últimos años incorporan dióxido de titanio para hacer el mismo efecto fotocatalítico, pero que se lo incorporan en masa, en tipos de morteros, en tipos de hormigones, incluso toldos bueno, toldos ya es más superficial, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega la efectividad del dióxido de titanio aplicado en masa? O sea, ¿funciona igual, no funciona igual? ¿Hasta qué profundidad funciona? ¿Necesita de luz directa o con luz difusa funciona? Este dióxido de titanio es un fotocatalizador. Foto significa luz. Es decir, que necesita el contacto directo con la luz. Yo pinto con mis pinturas a 2 manos, como con cualquier pintura de fachada. La primera mano fotocatalítica, de entrada, no va a estar activa, no va a hacer nada. Porque a esta capa, como va recubierta de una segunda,
ya no le llega la luz. Y estamos hablando de un espesor total de 150 micras más o menos. En una pintura también lo tienes en masa. Lo que pasa que la masa es muy delgadita, exactamente. Un fotocatalizador en masa en un hormigón no tiene absolutamente ningún sentido hasta donde llegan mis conocimientos. Me sorprendería mucho que alguien me llevara a la contraria. Entonces, en hormigones o en baldosas, etcétera, en todo caso lo que tiene sentido es un recubrimiento transparente final fotocatalítico. Pero en masa yo no le veo el sentido real. Porque la cantidad de este pigmento que necesitas es tremenda para meterlo en masa. Jorge Fernández nos pregunta algo que yo creo que ya se ha comentado, pero bueno, para aclararlo otra vez, nos pregunta cuál es la vida útil de la pintura fotocatalítica. De la pintura de sol silicato fotocatalítica, estamos hablando de la misma vida útil de una pintura de silicato no fotocatalítica. Es decir, lo habitual son entre 15 y 25 años. A partir de ahí, vale. los ejemplos como el ejemplo de Suiza que os he enseñado al principio, a esto no llegan ni todos los edificios, mucho menos todas las pinturas, porque ahí se conjugan toda una serie de aspectos para llegar a esto, pero la vida útil en la práctica es esto, 15, 25, yo en Barcelona el más antiguo que conozco, hecho con Keim, me parece que es de finales de los años 60 y sigue estando ahí en la calle Aragón. Y estos factores que dices que se combinan en este edificio de Suiza que hemos visto, ¿cuáles serían? ¿Algunos que podamos prever en proyectos actuales? O sea, no sé, protección al agua, se me ocurre, o ¿qué aspectos favorecen una durabilidad? Básicamente de que el soporte o sea, el revoco de este edificio estuvo muy, muy bien trabajado. Es decir, si antes he dicho que en este edificio de Suiza se han hecho algunas restauraciones puntuales, las restauraciones puntuales no se han hecho porque la pintura haya fallado, sino porque en determinados puntos el revoco se ha degradado. La reacción del silicato sobre un revoco mineral es una reacción química, es decir, que forman un solo cuerpo. Con lo cual la pintura, el único desgaste que tiene es o bien por erosión natural, desgaste por lluvia, granizo, cosas de este tipo, o porque el revoco se vaya degradando. Y puesto que comentas que hay una reacción química entre el silicato y el mortero de soporte o el mineral de soporte, ¿hay soportes más y menos adecuados para que esta reacción sea de verdad consistente? No sé, se me ocurre, tipo de áridos, calcáreos y silicio, morteros pues de cal o de cemento. ¿Cuáles serían los más idóneos como soporte para la pintura al silicato? De entrada, el árido es mejor que sea silicio que no que sea calcáreo. Y en cuanto a ligantes, uno fantástico es el mortero de cal hidráulica, los morteros bastardos. Los morteros solo de cemento dejan mucho que desear en cuanto a transpirabilidad y además tienen mucha dureza, con lo cual mucha tendencia a fisurarse. Perfecto. Josep, ¿tienes más preguntas? Si no, yo... Sí. Sí. A ver, había repasado el hecho de las, bueno, una de las ventajas, ¿no?, de las pinturas. Hemos visto la aplicación en el exterior, ¿no? Las pinturas minerales también pueden ser aplicadas en interior de viviendas
¿no? Correcto. Claro, Correcto. como has dicho, lo más normal, lo más habitual, al menos hasta el día de hoy, es tener salas interiores pintadas con pintura orgánica, ¿no? Creo que lo has dicho ya, pero ¿podemos aplicar una pintura mineral sobre un paramento el cual ya tenga una o varias capas de pintura orgánica y mantiene las propiedades? O sea, no entiendo que la pintura mineral no tiene emisión de compuestos volátiles como puede tener una pintura orgánica. Sí. ¿Evitamos este efecto de la orgánica si pintamos encima? Vamos a ver. Que hay diferentes aspectos. Uno, el tema adherencia de la pintura, tanto en fachada como en interior, con la tecnología de sol silicato, podemos trabajar tanto en un soporte mineral como sobre una pintura orgánica ya existente. Evidentemente, la orgánica tiene que estar en condiciones de ser repintada. Si calea mucho, si está toda fisurada con ampollas, hay que eliminarla, quieras pintar con lo que quieras pintar. Si la pintura de base está en condiciones, hay buena adherencia. Este es un aspecto. La pregunta de las propiedades. Yo lo diría al revés. Si tú te planteas repintar, elijas la pintura que elijas, va a tener un efecto sobre el conjunto del paramento. Es decir, si yo tengo una pintura orgánica, filmógena, aplicada, he reducido mucho la transpirabilidad. Si la repinto con una pintura orgánica, voy a tener una barrera encima de otra barrera. Es decir, voy a reducir todavía más la transpirabilidad. Y si repinto 4 veces, ya la transpirabilidad va a ser tan mínima que probablemente se me empiece en una fachada a pudrir el mortero debajo de estas capas de pintura por acumulación de humedades, etc. Cuando repinto con una pintura mineral, no empeoro esta transpirabilidad, no recupero nada, es decir, la pintura no taladra la pintura vieja, no le abre el poro, pero no cierra otra vez. En cuanto me quedo en la fachada, si repinto con un sol silicato encima de una pintura orgánica, voy a tener un color estable, voy a tener a la pintura anterior orgánica protegida de la incidencia de la luz solar, es decir, su degradación no va a continuar. Voy a tener una fachada más limpia y voy a tener una pintura de acabado con un intervalo de mantenimiento mucho más largo. Ahora la pregunta del interior. Las emisiones que pueda tener la pintura antigua no las voy a eliminar. Estas emisiones se reducen por sí solas con el paso del tiempo, es decir, las vamos inhalando hasta que al final ya todo ha salido y a partir de ahí ya la pintura en sí ya no emana, la orgánica. El gran plus que tengo con una pintura mineral en el repintado de un interior, una vivienda habitada, es que no tiene compuestos orgánicos volátiles, no contiene biocidas, no contiene conservantes, no contiene sustancias anti-moho, no contiene todas esas cosas, porque no las necesita. Es decir, es una pintura que genera un ambiente mucho más sano. Por eso trabajamos, por ejemplo, un campo, para mí el gran campo de prueba, por muchos certificados externos que Kane pueda encargar y tener, el gran banco de prueba para mí son los clientes que padecen sensibilidad química múltiple. No sé si os suena esta enfermedad, o sea, es una enfermedad de estas modernas, con personas que tienen un olfato de laboratorio, es decir, son muy sensibles en cuanto a cualquier tipo de olor, sea natural o sea artificial.
Y por eso esta gente no puede pintar sin más, no se puede comprar, no puede poner cualquier cosa en su casa. Cuando en este tipo de viviendas, con personas con esta problemática, te dicen uno y otro y otro y otro, que tu pintura me ha ido bien, eso para mí es el certificado que me vale. Todo lo que digan no sé qué instituciones, para mí tiene mucho menos valor que esta experiencia directa. Bueno, pues nada más un reconocimiento, yo creo. Sí, el último, no es una pregunta, es un comentario. El hecho de haber participado en el edificio Lucía, eso ¿Sí? también es una medalla, porque Eso también es una medalla. una medalla grande, porque vaya, tuve la suerte de hacer un artículo a profundidad sobre el edificio, estuve hablando con los técnicos que lo llevaron y doy fe de que miraron 1000 opciones y eligieron la mejor. De todos los ámbitos del edificio, es un Ferrari. Todo es de lo mejor de lo mejor. O sea que felicidades por haber estado ahí, por estar ahí. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues gracias por este comentario, Pues porque yo sinceramente de este edificio me he enterado de refilón. O sea, yo personalmente no tengo demasiada información al respecto. Pues Está si bien esa quieres luego te coincidencia. paso la referencia de lo que sé, que hay mucho más de lo que sé, pero vaya, un equipo Fantástico. impresionante de técnicos con un rigor espectacular, espectacular. Muy bien hecho. Muy bien. Qué bonito, muchas Pues gracias. nada, Pues Peter, venga. gracias por tu presentación y A a Kate vosotros. también por colaborar. ¿Vale? Ok, Pues gracias.